Buenos días, continuamos con el estudio de la palabra de Dios del libro de los Efesios. Estamos viendo en el capítulo 1. Hemos mencionado que el autor de este libro es el apóstol Pablo. Él está dirigiendo esta carta, dirigiéndose a los santos y fieles que estaban los hermanos en Éfeso. Y hemos visto en la última enseñanza el plan, el diseño de Dios en cuanto a la formación de la iglesia en Cristo Jesús. Hemos mencionado 4 cosas en cuanto al plan de Dios. Vamos a hacer un resumen brevemente para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Hemos dicho que el Padre es el que edifica, es el que hace el modelo, es el que hace el plan, y el Hijo es el que ejecuta la obra. Y el Espíritu Santo hace que todos los creyentes estemos incluidos en el plan de Dios. Y hemos mencionado, Dios diseñó un plan antes de la fundación del mundo. Hemos visto la elección, somos los elegidos. Hemos visto la predestinación, Dios se propuso de antemano para que la iglesia un día llegue a ser como el Señor Jesucristo. Luego hemos visto la adopción. Esto nos da el derecho, cuando un recién nacido llega a Cristo, es adoptado, él puede participar de todos los beneficios, al igual que un maduro en la fe. Y luego hemos visto en cuanto a la aceptación. Todos nosotros somos aceptos. Cuando el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, se escuchó una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Dios aceptó la obra del Señor Jesús. Jesucristo trajo alegría, trajo gran alegría al corazón del Padre. Dios se agradó de la obra de Jesús. Públicamente dio testimonio diciendo: "Este es mi Hijo amado". Jesús trajo complacencia al corazón de Dios. Dios lo aceptó. Si tú eres un nacido de nuevo, también tú eres aceptado por Dios. No importa lo que tú eras antes, para Dios cuenta lo nuevo. Una persona que viene a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esas son buenas noticias. Pues vamos a ver ahora en cuanto al plan de Dios en la formación de la iglesia, pero esta vez vamos a ver la participación del Hijo Jesucristo. Recuerden, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo siempre están de acuerdo, siempre tienen el mismo plan, siempre tienen el mismo propósito. Pues Dios de antemano diseñó el plan de Dios para que la iglesia fuese santo sin mancha delante de Él. Y ahora nosotros vamos a ver la obra de Jesucristo en cuanto al plan de Dios, al modelo de Dios en la creación. Vamos a abrir vuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: "En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo". Pues, ahora vamos a ver la segunda persona de la Trinidad, o sea, Jesucristo. También Él estuvo presente en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Aquí vamos a encontrar una palabra en el versículo 7 acerca de la obra redentora de Jesús, la palabra redención. Mira, en el versículo 7 dice: "En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados". Dice la Biblia que Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes que todas las cosas existieran, Dios ya había planificado, ya había diseñado acerca de su iglesia, acerca del cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos el plan de Dios, somos el modelo de Dios. Pues esta palabra, redención, viene del verbo redimir y dejar en libertad mediante un pago. En el tiempo que Pablo escribe esta carta a la iglesia de los Éfesos, los esclavos eran comprados como animales, pero había mucha gente de buena fe, compraba simplemente a un esclavo para dejarlo en libertad. Pues cuando Pablo escribe esta carta,
escribe a los primeros cristianos, y también habían primeros cristianos que eran esclavos. Y Pablo les enseña, les dice que ellos deben estar sujetos a sus amos, pues Dios algún día los iba a dar la retribución en cuanto a su fe, a su confianza en Dios. Entonces, lo que está diciendo en este versículo 7, que Cristo nos ha redimido o nos ha comprado, pero nos ha redimido ¿de qué? Dice luego la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en el capítulo 13, versículo 2. Dios, después de que ha libertado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, está demandando ahora, diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz de entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. Dios reclamó su derecho de pertenencia en cuanto a los primogénitos del pueblo de Israel. Él tuvo que hacer un juicio matando al primogénito del rey Faraón y a todos los primogénitos de Egipto. Dios hizo un pago por la rebeldía de este pueblo que no dejaba de dejar en libertad al pueblo de Israel. Entonces, como Dios ya hizo un pago, Dios ya hizo un juicio, ahora Él está demandando a Moisés para que todo primogénito sea dedicado para Dios. Es así como Dios tiene el derecho de reclamar lo que a Él le pertenece. Nosotros también encontramos otro episodio. Después de que Moisés estaba en la presencia de Dios por espacio de 40 días, cuando Dios le estaba revelando las leyes para el pueblo de Israel, dice la Biblia que el pueblo se rebeló. No sabían lo que estaba pasando con Moisés. Entonces el pueblo incitó a Aarón, que era hermano de Moisés, diciendo: háganos un ídolo, a quien nosotros podemos adorar, porque ya es mucho tiempo, no sabemos nada de Moisés, lo que le haya pasado, pues queremos tener un líder. Y dice la Biblia, Aarón se dejó llevar por la presión de la multitud y accedió a la petición del pueblo de Israel. Hicieron un ídolo, comenzaron a danzar, comenzaron a alabar, y había mucha corrupción. Entonces Dios lo reveló a este siervo, diciendo que su pueblo se había rebelado. Entonces nosotros sabemos en la historia cuando Moisés baja del monte de Sinaí, indignado, molesto, arroja las piedras de los 10 mandamientos en las 2 tablas sobre el becerro es destruido. Después de ese episodio, Dios, después de 3 juicios sobre su pueblo, Él reclama, Él escoge a la tribu de Leví para estar dentro de su servicio. Entonces Dios reclama, Él toma el derecho, Él está pidiendo algo que le pertenece. Pues ahora los levitas pertenecen en cuanto al sacerdocio para estar a cargo del ministerio del templo de Dios. Y esto lo pueden encontrar en su Biblia en el libro de Números, en el capítulo 3, versículos 5 al 8. Y también nos narra esta historia de lo que pasó después del becerro de oro, cuando el pueblo se rebeló, en Éxodo capítulo 23, versos 26 al 29. Ahora quiero que me acompañen en su Biblia en el Salmos 49, 7, 8. Lo que Dios demanda también. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. No hay hombre que pueda redimir a un hombre. No se puede. Ni dar a Dios en rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se puede lograr. Ahora escucha, mi iglesia. Ningún hombre puede dar un rescate a Dios por su hermano. Cuando el pueblo de Israel pecaba ante Dios, ellos venían ante el sumo sacerdote, trayendo un becerro o un cabrito o un ternero en ofrenda para el perdón de sus pecados. Pero luego, hermano, Dios lo aceptaba cuando esa persona venía de buena fe. Pues ahora quiero mencionarle lo que la palabra redención significa en el Nuevo Testamento. Hay 2 palabras que se han traducido como redención. Uno es lutrosis. Y este lutrosis significa dejar en libertad, desatar, indicando la liberación mediante el pago de un rescate
significa redención, redimir. Y la otra palabra significa exagorazo, que significa comprar en un mercado. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley. Entonces, esta palabra redención se deriva de dos palabras en el Nuevo Testamento. Significa uno, lutrosis, que significa desatamiento, liberación, desatar. Esto es lo que ha hecho Cristo Jesús en nosotros. Estábamos atados en nuestros pecados y delitos. Estábamos condenados a muerte. Éramos un esclavo del pecado. Éramos un esclavo del diablo. Pues más Dios ahora que ha enviado a Jesucristo en nuestra vida, Él pagó un precio altísimo que ningún hombre pudo pagar por su hermano. Ningún ser humano puede redimir a una persona del pecado. Por eso cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando Él hacía milagros, diciendo, tu fe te ha salvado, o tus pecados te son perdonados. Pero esta palabra era rechazado por los líderes religiosos. ¿Cómo es que este hombre puede perdonar si solamente Dios puede perdonar? Pues ellos no sabían que Jesucristo era Dios, pero manifestado como hombre aquí en la tierra. Jesús tiene todo el poder, la autoridad de perdonar al hombre de sus pecados. Hay una buena noticia. Cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario, dice la Biblia que todos nuestros pecados están siendo puestos sobre Él. Que toda nuestra enfermedad está siendo puesta sobre Él. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él está pagando un altísimo precio por tu vida, por tu alma. Él murió por ti. No hay nadie, hermano, que puede hacer la obra que hizo el Señor Jesús. Dios envió profetas, envió reyes y todos fallaron. Pues Dios ya tenía un plan diseñado. Ya tenía un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo para poder expiar el pecado de la humanidad. Gracias, Jesús, quien tú moriste en la cruz. Tú nos has dado salvación. Confiesa que Cristo, créalo, que Él nos ha redimido de la maldición de la ley. Todos nosotros los creyentes en Cristo somos redimidos de la maldición de la ley. Alguien dirá, ¿qué significa ser redimido de la maldición de la ley? Pues es fácil. Tú tienes que estudiar el libro del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Vas a encontrar que la pena o el castigo por haber quebrantado la ley de Dios incluía en 3 áreas. Venía enfermedad, venía muerte, venía pobreza. Pues más ahora en Cristo Jesús, nosotros ya somos libres. En vez de la muerte, Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús. Y en vez de enfermedad, Dios nos da sanidad en Cristo Jesús. Y en vez de pobreza, Dios nos da riquezas, porque Él es el dueño del oro y la plata. Todo eso se va a manifestar en nuestra vida cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice, serán añadidas. Entonces somos redimidos por la obra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 3, 24, que nosotros somos justificados gratuitamente por la obra de Dios en Cristo Jesús. Vamos a ver Romanos 3, 24. Dice, siendo justificado gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es la obra de Jesús que hizo en la cruz del Calvario. El Padre planificó la iglesia desde antes de la fundación del mundo con la participación del Hijo Jesucristo. Ahora somos redimidos. Cada palabra que encontramos en el libro de las epístolas nos identifica con el Señor Jesucristo. Eso es lo que eres tú. Eso es la riqueza espiritual que Dios reveló a su iglesia. Usted va a encontrar la palabra en Él, o en quien se está refiriendo, en Jesús, en quien tú tienes tu compromiso, en quien tú tienes tu identificación, tu credencial
Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, pues usted es un redimido con la sangre de Jesús. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, dice que hemos sido comprados o redimidos por Jesús. Tú vales la sangre de Jesús. Yo valgo la sangre de Jesús. No tiene precio la sangre de Jesús. La redención, hermanos, se aplica a nuestro cuerpo. Dice la Biblia que en Romanos 8:23, en Efesios 4:30, que nuestro cuerpo un día va a ser redimido de esta corrupción. Este cuerpo que se va deteriorando ya no va a ser, sino va a ser semejante al cuerpo de Cristo Jesús. Pero también la redención se aplica a la misma creación, a la tierra. La tierra gime con dolores, pero un día, cuando nosotros somos glorificados, cuando pasa el milenio, cuando vivamos la eternidad, la tierra, hermano, va a ser nueva, como al principio, como cuando Dios creó el huerto del Edén, sin ninguna maldición. En cambio, hoy en el día, la tierra está bajo maldición. No se olviden entonces, hermanos, en Efesios 1:7 dice, hemos sido perdonados. Primeramente nos dice que Cristo nos ha redimido de toda maldición de la ley. Cristo es nuestra redención, pues ahora somos perdonados. Cuando tú vienes a Cristo, tú entregaste tu vida al Señor, Él te ha perdonado de todo pecado. Primera de Pedro 2:24 dice, Jesús llevó nuestros pecados. Tú ya no tienes que traer la memoria, pues la Biblia dice que Dios nunca más se acuerda de tus pecados. Él ya los olvidó, pues ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. No se olviden, iglesia, las riquezas de la gracia de Dios. Cristo nos ha redimido y en Cristo somos perdonados. Dios le bendiga y la paz de Dios mora en cada uno de vosotros.